La inflación, las mediciones dibujadas del INDEC y lo que vivimos todos los días cada vez que vamos al supermercado, a la verdulería, a la panadería. En definitiva, los asalariados de la Argentina vemos qué pasa con la inflación, qué pasa con los precios, qué pasa con los salarios, cómo no se actualizan algunos pisos a partir de los cuales se paga el impuesto a las ganancias, por ejemplo, o cómo no se actualiza el monotributo, que esta semana ha vencido la recategorización y a pesar de la inflación no se mueve desde el año 2010, con lo cual mucha gente va a tener que recategorizarse, no porque gane más, sino porque factura más por culpa de la inflación. Bueno, y mientras tanto, los funcionarios de economía, por caso Lorenzino, que hace poco lo escuchamos que se quería ir, ahora dice que se ríe del dólar paralelo, que le causa gracia el dólar paralelo. Pero bajando un poco a tierra, todo esto tiene que ver con la economía diaria, con los salarios, con los precios, con la inflación y con los derivados de todas estas cuestiones. Por ejemplo, la pobreza. Esta semana en Clarín se publicó un informe según el cual, pese a los datos del INDEC, la indigencia y la pobreza aún pegan fuerte en la Argentina. Hablo de estos últimos 10 años. Se acaban de cumplir, el 25 de mayo, 10 años de kirchnerismo. Según el INDEC, la desocupación subió al 7,9%. Pero basta con que uno se meta o vea o lea lo que pasa en Chaco, en Corrientes, en Córdoba, para darse cuenta que la desocupación, pero sobre todo la pobreza, es un tema pendiente. Hemos invitado a Alfredo Curuchet, que es director académico de CIPES. Alfredo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, bien. Esta semana hubo un título de los diarios que llamó la atención, este es el de la pobreza, pero particularmente en Córdoba, un título que decía que en la ciudad de Córdoba se pueden llenar 2 estadios, Mario Alberto Kempes, con pobres. Sí, la situación de pobreza es un tema sumamente grave. Es un tema que no está resuelto, que ha sido escondido. O sea, un producto de las mentiras del INDEC, no solamente se esconde el tema de la inflación, sino que también se esconden las estimaciones de pobreza. Y bueno, todo problema que se esconde, obviamente que no se discute, no se toma conciencia, y menos aún debatir cómo solucionamos este tema. El tema de la pobreza yo diría que es el principal problema que tiene Argentina hoy, por la magnitud, digamos, y porque, digamos, afecta a más de 1/4 de la población. Estamos hablando en toda Argentina de 10.800.000 personas que están en situación de pobreza. Y esta cifra es muy similar a la del promedio de los 90. Te pregunto, 10.800.000 personas en situación de pobreza, porque el INDEC dice una cosa, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina habla de un índice de pobreza cercano al 20, superior al 20%. Un poco más, ¿no? Bastante similar a lo que nos da a nosotros. ¿Es similar a lo que ustedes marcan? Sí. ¿Sí? Sí. Y esto es más a nivel nacional hay un 26% de población en pobreza, y en el conurbano hay un 28%, un poco más. En Córdoba hay un 27% de la población en pobreza. Alto. Sí, sí, hay 900.000 personas en situación de pobreza en la provincia. En toda la provincia. En toda la provincia. Y lo importante de esto es que estas cifras son similares al promedio que había en los 90. O sea, el fenómeno de la pobreza es algo que surgió fuertemente en la época menemista, pero después se ha enquistado, digamos, y se ha vuelto una pobreza estructural, y es esa pobreza estructural que no se ha resuelto. Si bien, digamos, en la crisis 2001-2002 aumentó muchísimo, la pobreza llegó a niveles del 60%, después de ahí empezó a bajar, pero quedó estancado en estos niveles, ¿no? Del 28-26%, y ha quedado estancado ahí. Y esa es una pobreza estructural que es muy difícil de erradicarla, digamos, y de combatirla, porque, bueno, es todo un vicio, un círculo vicioso muy difícil de atacar, ¿no? Entonces, nosotros creemos que, y estamos abocados a difundir esta problemática, que tenemos que tomar conciencia como sociedad de que está afectando a mucha gente.
Y es más, es un grave problema para el futuro, porque alrededor del 40% de estas personas son niños. Con lo cual, en el futuro, lejos de mejorar esta situación, va a empeorar, porque estos niños son niños que no se alimentan bien, que no reciben una educación, que ni siquiera quizás al no alimentarse bien tienen la posibilidad de desarrollarse adecuadamente, que quizás hasta tienen que salir a trabajar, digamos, a hacer changas, ayudando a la familia, y por ende no se educan, con lo cual, digamos, el día de mañana cuando sean adultos tampoco van a tener un trabajo bien pago, y quizás hasta por no tener esa educación tampoco pueden ser empleados en una industria. Claro, en definitiva, Alfredo, van a terminar siendo víctimas de un sistema, víctimas de un Estado que los puso y no los rescató de ese lugar, ¿no? Porque muchas veces decimos esos chicos y los señalamos con el dedo y pedimos penas cada vez para más baja edad, terminan siendo víctimas del sistema. Totalmente. Estamos hablando de que es gente que ha quedado totalmente excluida del sistema y que por la misma situación tampoco ellos por sí solos no pueden salir de esa situación. ¿Cómo va a salir de una situación alguien que se alimenta mal, que no tiene educación? Ese es el rol del Estado. Y ese es lo que, digamos, es una asignatura pendiente, digamos, pensando ahora en los 10 años de kirchnerismo. Realmente no hay mucho que festejar. Yo diría que esta es la década, digamos, de las oportunidades perdidas, ¿no? O sea, porque realmente ha habido un crecimiento importantísimo que ha beneficiado, digamos, a amplios sectores. Crecimiento a tasas chinas, dicen. Exactamente, sí, y como nunca hubo, lo que pasa es que la teoría del derrame, esa famosa teoría del derrame, no funciona. Pero es que vos sabés que me sacaste la imagen de la cabeza porque estaba acordándome de aquella entrevista que Daniel Filmus le hizo a Néstor Carlos Kirchner en Canal Encuentro. Debe haber sido uno de los primeros programas donde Filmus entrevistaba a los presidentes. Me acuerdo de la imagen, Kirchner con una copa de agua y señalándola como una metáfora, diciendo que la idea de él, en los primeros años de su gobierno, era que ese vaso de agua, que el agua de ese vaso derramara y llegara a sectores que necesitaban crecer, que necesitaban progresar. O sea que el crecimiento económico, en este caso tasas chinas, llegara a sectores postergados. Esa era, por lo menos esa es la metáfora que me acuerdo de Kirchner. Sí, es más complicado que eso, digamos. No basta con simplemente crecer, sino que hay muchas otras políticas que son necesarias afinar, fundamentalmente en términos de educación y, digamos, y justamente de cómo atendemos a estos niños que han caído en una trampa de la pobreza, ¿no? Cómo los sacamos de ahí, cómo ayudamos a las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no basta con crecer. Por supuesto es necesario crecer, crear empleo, crear empleo industrial. En eso se ha avanzado, pero digamos, en este núcleo duro no se ha avanzado. A ver, para entender un poco más, Alfredo, ¿de dónde surge esta diferencia tan abismal? Porque el gobierno dice, no, pobreza creo que para el gobierno es del 6... Sí, 5,4. Casi 5,4% de pobres, dice el gobierno. 26 a nivel nacional. 27, Hay 20 puntos de diferencia. ¿De dónde surge esa diferencia entre la realidad y la ficción? Bueno, nosotros en el CIPES, que es nuestro centro de investigación, tenemos un proyecto que se llama Índice Barrial de Precios. El Índice Barrial de Precios tiene como objetivo medir el valor de una canasta básica de alimentos, son 50 productos, y la particularidad de este proyecto es que esos productos los miden los mismos vecinos humildes, en general lo hacemos en barrios humildes, a donde ellos mismos compran. Entonces son los mismos vecinos que van y relevan cuánto sale un kilo de arroz, cuánto un kilo de yerba, etcétera, estos 50 productos, en los negocios donde ellos compran. Entonces eso lo hacemos mensualmente, es un proyecto que empezó en Córdoba, pero que hoy lo estamos haciendo en el conurbano, en Salta, en Chaco, Tucumán, muy importante, ¿no? ¿Son los mismos productos que marca Moreno en su lista de ficción? Hablo de los productos, ¿no? Nosotros usamos la misma metodología que utiliza el INDEC, ¿sí? Pero los mismos productos. Sí. Bien. Son los mismos productos que el INDEC
en su metodología antes de la intervención, digamos, porque hoy no se sabe bien qué están haciendo, ¿no? Está bien, o sea, pero lo antes mismo... de la intervención había una metodología que explicaba claramente cómo se debía medir esta canasta básica de alimentos. Nosotros utilizamos la misma metodología y la única diferencia es que los precios los miden los vecinos. Y eso es la característica que le hace a nuestro índice barrial de precios creíble. ¿Por qué? Porque es transparente y participativo. O sea, son los mismos vecinos que lo hacen. Y nosotros publicamos todos los datos. Todos los meses publicamos cuánto nos dio, cuánto sale el precio máximo, el precio mínimo de cada producto, el precio mediano. O sea, por lo menos en la realidad que viven vecinos de barrios de la ciudad de Córdoba. Digo, esto para algunos funcionarios kirchneristas que, recordándolo a Perón, dicen, la única verdad es la realidad. Bueno, ¿cuál es la realidad? Por lo menos en los barrios de Córdoba, esto es lo que ustedes, los mismos vecinos van, miden, ven los productos, cuánto sale y en función de eso, sí, la canasta... Hoy la realidad es que una familia cordobesa de 2 adultos y 2 niños tienen que tener ingresos superiores a los 4.300 pesos por mes para no caer bajo la línea de la pobreza. 4.300 pesos para no ser pobres. Exactamente. ¿Qué incluye esa canasta? Y esos son... ¿Solo alimentos? Alimentos. ¿Productos después, de higiene? Exacto. Y después productos de transporte, etcétera, vestimenta. Entonces no... Bienes y servicios para exacto, vivir un mes. Exacto. ¿Incluye alquiler? Digamos, no. No. O sea que si vos tenés que pagar alquiler, tenés que hablar de una cifra muy superior a los 4.300 pesos. Sí. Eso para no ser pobre. Para no ser indigente... Y está más abajo, están alrededor de 1.900 pesos. 1.900 pesos. Sí. ¿Por qué Córdoba vienen sosteniendo ustedes, está entre las provincias con más pobreza, entre las que más arriba está de la Argentina? Sí, lamentablemente, como te decía, lo hacemos en varias provincias y comparando, Córdoba es la más cara. ¿Y por qué? ¿Hay factores propios de la provincia o...? Nosotros no tenemos, digamos, indicios exactos de por qué, pero evidentemente que me imagino que todo lo que sea el impuesto, digamos, a las naftas, los impuestos tan altos que hay hoy en día, digamos, Córdoba es una de las provincias que tiene mayor carga impositiva, digamos, para que la provincia ha tenido que aumentar impuestos para pagar todo este endeudamiento que ha habido para financiar el centro cívico, todas estas obras faraónicas, digamos, que ha hecho el gobernador. Se ha hecho con endeudamiento y eso requiere después pagarlo con impuestos, ¿no? Bueno, la verdad que impresionantes los datos. Yo siempre digo que detrás de las estadísticas, detrás de los fríos números que analizamos muchas veces en un programa de televisión, en un programa de radio o en los escritorios, hay gente, hay argentinos. Sí, eso es lo más terrible, ¿no? Y niños. Y niños que además los vemos todos los días en las calles de Córdoba. Yo me sigo preguntando, perdón por mi ignorancia, ¿nadie ve lo que pasa en las calles de Córdoba? Por estos días salió una nota en algún diario de un chico que estaba descalzo el jueves, el día más frío del año, frente a la Plaza San Martín, el diario Día a Día, frente a en una galería que tiene entrada y salida por la Plaza San Martín. Jueves de la semana anterior, el día más frío de Córdoba, descalzo, desprotegido. Un chico, estoy hablando de un menor. Pero es un dato nada más. En las esquinas, en la puerta del Congreso de la Nación. Pero se ve que no lo ven o no lo quieren mirar. Será otro de los casos donde el relato se hace trizas. Sí. Bueno, tenemos que informar, digamos, y concientizarnos y tener en cuenta que este es un problema que aparte no se va a solucionar de un día para el otro. Estamos hablando que digamos, para solucionar una pobreza de esta se requiere mucho tiempo, mucha planificación, mucho Estado y ponerse en acción y no estar ocultando el problema. Claro, pero se supone, Alfredo, que estamos con un gobierno que se ocupa o se preocupa o dice ocuparse y preocuparse por los pobres. Se supone que estamos hablando de un gobierno progresista, de un gobierno nacional y popular, como se dice. Por eso destaco una de tus frases, nos ha dejado muchas frases para reflexionar, pero muchos datos. Pero esto de que tenemos igual pobreza que en la década menemista. Sí, eso nos tiene que hacer reflexionar.
Te agradezco la gentileza por haber venido. Bueno, muchas gracias. Alfredo Curuchet, del CIPES. Vamos a hacer la primera pausa en Palabras Cruzadas, después vamos a hablar de política y también un poco de fútbol.